Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con los cuadriláteros, específicamente el rombo. Lo primero que vamos a ver es una serie de propiedades que tiene esta figura geométrica. Primero hablamos de que es un cuadrilátero porque posee un total de 4 lados. Luego decimos también que es un paralelogramo debido a que dos pares de lados opuestos son paralelos. Finalmente también decimos que es equilátero puesto que sus 4 lados son congruentes entre sí. Y aquí tenemos una figura que representa nuestro rombo. Vemos que tiene 4 lados, este lado junto con este lado son paralelos, este junto con este otro lado son paralelos, por eso hablamos de que es un paralelogramo y la medida de sus lados todas son la misma, por lo tanto es equilátero. Otras propiedades de esta figura es que las diagonales se bisecan, es decir, que se cortan en el punto medio. Las diagonales también bisecan a los ángulos internos. Y aquí tenemos nuestra figura. Entonces recordemos que los ángulos internos de un rombo miden un total de 90 grados. Por lo tanto, este diagonal que está acá, si la unimos con este lado que tenemos acá, la medida de este ángulo va a ser de 45 grados, es decir, biseca, corta a la mitad la medida del ángulo. Entre otras propiedades de esta figura, las diagonales son perpendiculares entre sí, es decir, que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Y aquí una muy particular, si en un rombo las diagonales son congruentes, es decir, tienen la misma medida, entonces dicho rombo también es un cuadrado. Entonces podemos ver que todos los cuadrados los podemos clasificar como rombos, pero no todos los rombos los podemos clasificar como cuadrados. Y aquí tenemos nuestra figura, aquí vemos este cuadrito, que lo que me está indicando es que tanto esta diagonal que va de B a D, como esta que va de A a C, se están intersecando acá de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Más propiedades de esta figura, si la medida del lado del cuadrado se denota por la letra L, y la medida de la diagonal mayor se denota con una D mayúscula y la medida de la diagonal menor se denota con una D minúscula, entonces se cumple que, y tenemos esta fórmula, que sería el lado al cuadrado va a ser igual a la diagonal mayor dividido entre 2, todo eso al cuadrado, más la diagonal menor dividido entre 2, todo eso elevado al cuadrado. Y tenemos nuestra figura. Aquí en el fondo lo que se está haciendo es aplicando la fórmula de Pitágoras. Considerando todo nuestro rombo, solamente vamos a considerar el triángulo que se forma de B al centro, le vamos a llamar O y C. Entonces solamente estoy tomando este triángulo. Entonces lo que estoy haciendo es la diagonal mayor, supongamos que es esta, la mitad, porque es este pedacito. Recordemos que las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en el medio. La diagonal menor, supongamos que es esta, al cuadrado, y todo eso va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso el lado del rombo va a formar o va a tomar la posición de la hipotenusa. Entonces yo puedo encontrar la medida del lado si conozco la medida de las diagonales. Ahora bien, las fórmulas que podemos trabajar con esta figura geométrica, entre ellas el perímetro, se representa con la letra P, y si la medida del lado era L, entonces para calcular el perímetro utilizamos la fórmula que vemos allá, que sería el perímetro va a ser igual a 4 multiplicado por L, es decir, multiplicar 4 por la medida del lado. Ahora bien, si lo que queremos calcular es el área del perímetro, del rombo, y consideramos que D es la medida de la diagonal mayor y D mayúscula, y D minúscula es la medida de la diagonal menor, entonces para calcular el área del rombo vamos a utilizar la fórmula que tenemos allá. A va a ser igual a diagonal mayor por diagonal menor, todo dividido entre 2. Ahora veamos unos problemas de aplicación. Me dice el problema, si en una escuela hay una señal de tránsito con forma de rombo cuyo perímetro corresponde a 120 centímetros, determine la medida de cada lado de dicha señal. Para resolver este problema tenemos que considerar que me están dando la medida del perímetro. Para ello tenemos que recordar la fórmula que el perímetro era 4 por L y ya sabemos que ese perímetro iba a ser igual a 120. Por lo tanto, tenemos 4 por P, el perímetro es igual a 4 por L. Pero ya sabíamos que el perímetro era 120, hacemos la sustitución, va a ser igual a 4 por L. Ocupo despejar la letra L, que es la medida del lado.
Por lo tanto, este 4 que está multiplicando lo puedo traer a este otro lado de la igualdad, hacer la operación contraria. Aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces sería 120 dividido entre 4, eso va a ser igual a L, y esto me va a dar igual a 30. Por lo tanto, con esto podemos concluir que la medida del lado de la señal de tránsito va a ser de 30 centímetros. Vamos a hacer ahora un segundo problema. En este problema me dice, suponga que Paulito, uno de sus estudiantes, posee un cometa con forma de rombo, cuya diagonal mayor mide 48 centímetros y la diagonal menor mide 14 centímetros. Determine la medida del lado de dicho cometa. Para resolver este problema, vamos a tener que extraer la información que nos da en el enunciado para poder ver cuál de las fórmulas aplicamos y ver qué es lo que me hace falta. Por ejemplo, tenemos la medida de la diagonal mayor, que es 48, la diagonal menor, que es 14. Como lo que ocupamos es encontrar la medida del lado, podemos utilizar nuestra fórmula, donde decía que el lado al cuadrado iba a ser igual a la diagonal mayor dividido entre 2 todo al cuadrado, más la diagonal menor dividido entre 2 todo al cuadrado. Pero como ocupamos encontrar la medida del lado, y aquí tenemos el lado al cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados para obtener de este lado solamente el L, o sea, la medida del lado. Del otro lado tendríamos toda la expresión dentro de la raíz cuadrada. Lo que nos hace falta entonces es sustituir el 48 del 14 donde corresponde, de la siguiente manera. Ahora, vamos a hacer las divisiones. 48 dividido entre 2 y 14 dividido entre 2, eso me va a dar 24 y 7 respectivamente. Pero veamos que aún mantienen el cuadrado. No he aplicado esa operación. En el siguiente paso sí lo voy a aplicar. Entonces, 24 al cuadrado me da 576 y 7 al cuadrado me da 49. Hago la suma correspondiente, lo que está dentro de la raíz, o sea, el subradical, y esto me estaría dando 625. 625 que tengo que extraerlo o sacarlo de la raíz. Por lo tanto, lo puedo factorizar de esta manera. 5 a la 2 por 5 a la 2. 625 es 5 a la 4. Lo voy a expresar en grupitos cuyo exponente sea el 2 porque es el mismo exponente o el índice de la raíz. Entonces, este 5 puede salir de la raíz y este otro 5 también puede salir de la raíz. Como salieron dos 5, salen a multiplicarse y 5 por 5 me da 25. Por lo tanto, la respuesta sería 25. La respuesta completa al problema tenemos que plantearla de la siguiente manera. Por lo tanto, la medida del lado del cometa corresponde a 25 centímetros. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.